Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos. Y dice así el versículo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está en la epístola a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 15. Septiembre es el mes de la primavera, donde se manifiesta la vida con toda su fuerza. Crecen, reverdecen los árboles, salen las flores, es la estación. El libro de los Cantares dice que es la época de la estación de la canción, donde parecería que la naturaleza canta. Y juntamente con la naturaleza que crece y con la maravilla de la exuberancia de la naturaleza, con la misma fuerza también crece la mala hierba en esta época. Y también crecen los espinos y también crecen los cardos que usurpan los minerales de la tierra, y que uno tiene que estar vigilante frente a todo eso. La carta a los Hebreos es una carta anónima. Es decir, nadie sabe realmente quién es el que ha escrito esta carta. Hay muchas teorías. Por las evidencias internas del texto a veces se pueden sacar algunas conclusiones, por la forma de pensar. Pero no hay nada concluyente, no se puede determinar específicamente el nombre del autor. Pero está dirigida a los hebreos cristianos para afirmarlos en la fe. Porque ellos tenían un problema, y un problema grave. ¿Y cuál era el problema? Que muchos judíos, muchos hebreos, se asimilaban al cristianismo. Se asimilaban. Usted entiende la diferencia entre convertirse y asimilarse, ¿no es cierto? Yo puedo asimilarme a algo, acercarme, unirme, porque después de todo, la mayoría de los que estaban allí eran también judíos como soy yo, y porque tienen ciertas prácticas que yo conozco, y porque respetan el Antiguo Testamento, y entonces muchos se asimilaban, se acercaban y participaban. Pero lógicamente tenían raíces judías, raíces religiosas, hebreas, y retenían esas cosas del pasado. Y hacían una mezcla entre el cristianismo y el judaísmo. Es decir, no entendían que el cristianismo era una superación, era la culminación del judaísmo, sino que lo mezclaban todo. Y entonces en esta carta, el escritor escribe específicamente para ellos, en un momento en que todavía estaba funcionando el templo en Jerusalén. Él lo dice, todavía se hacen sacrificios en Jerusalén, lo que quiere decir que fue escrita antes del año 70, donde todo esto fue destruido, y les explica la importancia que tiene Cristo, la importancia de la obra de Cristo, y la importancia también de no estar titubeando y fluctuando entre dos opiniones, sino definir bien si yo soy cristiano o no soy cristiano. Si soy de Cristo o no soy de Cristo. Y la carta esta analiza todas las prácticas judías y parte de la historia judía, y muestra la grandeza y superioridad de Cristo y de la fe. Cuando digo la grandeza y superioridad de Cristo y de la fe, lo va haciendo a través de los grandes personajes. Se habla de Moisés y dice, pero Cristo es superior a Moisés. Habla de Abraham y dice, pero Cristo es superior a Abraham. Y va hablando de la grandeza de Cristo, ¿no? Cuando llega al final la carta, entonces hay algunos consejos prácticos para los cristianos, para los verdaderos cristianos, los que se habían convertido. Y entonces le dice a esos primeros cristianos, entre otras cosas, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, no llegaron a la gracia, están allí con ustedes, pero no llegaron a la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, tienen que estar atentos, porque algunos no son de Cristo, no alcanzaron la gracia de Dios, y pueden sembrar raíces de amargura, porque no tienen el gozo
de Jesucristo en sus vidas. Y tengan cuidado porque cuando alguien se amarga en esta forma, esa amargura es contagiosa. Entonces, si hay una raíz de amargura, le pueden contagiar a este y al otro y al otro. Dice, tengan cuidado con eso, vigilen todo esto para que no haya ninguna raíz de amargura que esté perturbando lo que ustedes son. Ahora, es interesante, a mí me llama mucho la atención la palabra que usa, porque usa la palabra amargura, una raíz de amargura, una raíz de amargura. ¿Qué es la amargura? Ahora, fíjense que la definición más clara de lo que es amargura, la que da el diccionario, es que la amargura es el sabor de lo que es amargo. Y lo que es amargo es lo que tiene el sabor característico de la hiel que produce una sensación desagradable. Pero la definición habla de sabores. Acá no se utiliza la palabra para hablar de sabores, acá se utiliza en el sentido espiritual, la amargura en otro sentido. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué es la amargura? Y cuando uno trata de definir qué es la amargura, ¿qué es la amargura? ¿Qué es estar amargado? Como a veces decimos nosotros, ¿qué es estar amargado? Es difícil de definir qué es estar amargado. Una vez le preguntaron a San Agustín acerca del tiempo, él lo escribe en sus confesiones esto, y él dice, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicarlo al que me lo pregunta, me doy cuenta que no lo sé. Y realmente todos sabemos lo que es el tiempo, pero ¿quién viene acá y explica qué es el tiempo? Es imposible explicarlo. Y yo creo que con la amargura pasa lo mismo, porque nos referimos a un estado de ánimo que todos sabemos qué significa. Y que es difícil de explicar. Hay cosas que no pueden explicarse sino con una figura. Y lo que pasa acá es que pone una figura para decir la misma sensación de desagrado, de desazón, de frustración que produce cuando alguien come algo amargo, es lo mismo que puede producir en las relaciones humanas. Se puede producir en las relaciones humanas. ¿Qué es lo que produce amargura y cómo contrarrestarla? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, pasaron el Mar Rojo. Todos lo conocemos o porque lo hemos leído en Éxodo o porque lo hemos visto en la película de César B. DeMille, ¿no? Es decir, pero todos sabemos que pasaron el Mar Rojo. Y llegaron a la libertad. Y realmente estaban agradecidos a Dios por lo que Dios había hecho. Y estaban tan agradecidos a Dios que Moisés levantó en ese momento un cántico, lo que hablábamos hoy, ¿no? Había que celebrarlo cantando, y Moisés levantó un cántico maravilloso que lo registra el libro de Éxodo, donde dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Es decir, está cantándole a Dios, y las mujeres con María, la hermana de Moisés, a la cabeza, danzaban con panderos, estaban haciendo una gran fiesta a Dios de alegría y de agradecimiento. Y empiezan a caminar por el desierto y no encuentran agua. Un día sin agua, 2 días sin agua, 3 días sin agua. Y de pronto en el horizonte hay un oasis. Y viene la alegría, porque ya no aguantaban más. Mujeres, niños, ancianos, el cuerpo empieza a gritar que necesita agua. El agua que traían seguramente ya se había agotado después de 3 días. Estaban en el límite y de pronto aparece el oasis y salen corriendo todos hacia el oasis. ¿Para qué? Para beber. Y cuando llegan y toman, las aguas son amargas. Y cuando toman esas aguas amargas, reaccionan. Y murmuran contra Moisés, indirectamente murmuran contra Dios, se olvidaron lo que cantaron hace 3 días, entraron en la amargura. ¿Qué fue lo que pasó? Que la amargura de las aguas se transformó en la amargura de su vida, se les metió adentro. Es decir, que la realidad que tuvieron que vivir llegó a meterse en el corazón de ellos y los amargó. La amargura del agua bajó al corazón y se transformó en una amargura de vida. ¿Por qué? Porque esa realidad no era la que ellos esperaban.
Y muchas veces la realidad en la que nosotros vivimos no es la que nosotros esperamos, no es la que esperamos. Ellos esperaban satisfacción y encontraron frustración. Ellos esperaban gozo y encontraron angustia. Y entonces eso produjo frustración en su vida y produjo amargura. Y esto es lo que pasa muchas veces, que la amargura la produce la realidad de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Las cosas que pasan a nuestro alrededor. Fíjese usted, por ejemplo, en el Salmo 73, ahí aparece un hombre que es el músico de David, el músico principal del templo de Israel, el que tenía que dirigir al pueblo en la alabanza. Él tenía que seleccionar, buscar y dirigir al pueblo en la alabanza. Y un día él ve que él está trabajando consagrado a Dios y ve a un impío que no le importa nada de Dios, que se rebela contra las leyes de Dios y que sin embargo le va bien en la vida. Y él lo siente como un golpe de la realidad, el golpe de la realidad. La vida no es lo que pensaba yo, dijo Asaf, no responde a la lógica, la realidad es amarga. Y entonces dice, yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor cuando vi que el impío progresaba. Ahora, yo creo que estas son causas de amargura que pueden llegar también a nuestra vida. Y muchas veces podemos recibir hasta una crisis espiritual profunda frente a una realidad que nos es adversa y frente a ciertas cosas que vemos a nuestro alrededor y que sentimos. Nosotros estamos viviendo hoy la misma realidad que vivía Israel y que vivía Asaf. Vivimos en medio de la corrupción, vivimos en medio de la impunidad, viendo el enriquecimiento de funcionarios, un 27% de pobres en el país que no baja, por el contrario está subiendo, ver que el impío roba y queda impune y que el trabajador está cada vez más presionado. Y esto puede traer amargura a nuestro corazón, esto puede traer amargura. ¿Por qué? Porque la realidad siempre esperamos que sea distinta, que sea otra cosa, pero es así, es así, es así. Yo estaba mirando esta semana a algunos jubilados, tienen una jubilación mínima que no alcanza los 2.500 pesos mensuales y recibían una factura de gas de 1.000 pesos. Indudablemente esa realidad los empieza a amargar, porque estamos viviendo una realidad amargante realmente, amargante. Y tenemos que cuidarnos, ¿por qué? Porque puede surgir esa raíz de amargura en nosotros, puede empezar a fructificar esa raíz de amargura. Y eso puede traer una amargura después permanente en nuestra vida. Los que están en los grupos de crecimiento están estudiando el libro de Ruth o deben estar por terminar el libro de Ruth. En el primer capítulo del libro de Ruth aparece allí Noemí. Noemí es una mujer al que los padres le pusieron como nombre Noemí, que significa placentera, la que da dulzura. Pero cuando comienza el libro, ella dice, yo quiero llamarme Mara, me quiero llamar amargura. ¿Y por qué esta mujer que empezó siendo placentera y quiere llamarse amargura? Quiere llamarse amargura. ¿Por qué este cambio? Porque en un momento han tomado una mala decisión, abandonaron la tierra en que vivían, buscaron progresar en el extranjero, tuvieron un pequeño bienestar, puso las ilusiones en eso y terminaron derrotados por la realidad. Y la única que queda viva es ella. Y ella siente esta amargura dentro y dice, esto ya no es que me amargué por un hecho, es que ya estoy viviendo en la amargura. Es decir, no es solamente que me amargó una situación, sino que la dejé meterse dentro de la vida y que ahora yo soy amargura. Es decir, el que se amarga termina amargándose toda la vida después y termina siendo la característica, la amargura de su vida. Para ella la amargura no era algo pasajero, era algo que había echado raíces. Ustedes recuerdan que los hebreos tenían la costumbre de que cuando había un cambio de vida, había también un cambio de nombre. Saulo de Tarso se transforma en el apóstol Pablo cuando hubo un cambio de vida. Y así hay muchos casos en la Biblia, como el caso de Jacob, que cambia el nombre por Israel, o Abraham por Abraham. Y ella dice, yo quiero ese cambio también, porque hubo un cambio en mi vida. Ya no soy la dulce y la placentera, ahora soy una amargada, y quiero que me digan amargada. Siente un cambio definitivo en la vida, porque la realidad comenzó a ser tan dura para ello, que la aplastó. Y mis hermanos, la amargura está siempre
en acecho en nuestra vida, si logra poner sus raíces en nosotros, si logran poner sus raíces y si logran echar raíces en nuestra vida, perdemos el gozo, vivimos frustrados, vivimos angustiados, vivimos resentidos. Por eso hay que vigilar la vida. Ustedes recuerdan el libro de Saint-Exupéry, El Principito. Es un gran escritor, escribió tantos libros y finalmente se lo conoce por uno, por el libro casi infantil que es El Principito, que no es nada infantil, que es un libro muy serio, muy serio. Hay un momento, él vive en un planeta pequeño, su planeta es un planeta muy pequeño, es su mundo interior ese planeta, y cultiva rosas. Y se ríe de la rosa, porque dice, las rosas tienen espinas, y se creen que son terribles por las espinas que tienen, ¿no? Como diciendo, pero todo es feliz de él y su rosa, ¿no? Pero advierte sobre los baobabs. Los baobabs son unos árboles que crecen en África, cuyo tronco es grande como el de parecen botellas, ¿no? Tremendos. Y él dice, hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs. Dice, se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho. Se parecen mucho a los rosales, pero es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil, y hay que hacerlo a tiempo. Dice, no confundamos, ¿no es cierto? Hay que sacarlos a tiempo. ¿Por qué? Dice, porque si crecen, echan raíces y hacen estallar el planeta. Y la amargura es así, ¿no? Echa raíces, echa raíces. Ahora llegamos a la primavera y vemos que las plantas echan raíces y dan flores, pero hay otras que echan raíces y dan cardos y espinas y malezas. Y siempre hay que tener vigilado el corazón, porque la amargura es contagiosa. Usted está con una persona amargada y esa persona amargada termina amargándolo. Ahora, no podemos dejar de ver la realidad. No podemos dejar de ver la cantidad de pobres que tenemos, la miseria que tenemos, la mentira, la corrupción. No podemos dejar de verla. No podemos. Nadie puede meter la cabeza en otro lado y no ver lo que pasa. Hay que verlo. Pero no hay que dejar que eso amargue nuestro corazón. Yo recuerdo el apóstol Pablo conocía ese peligro que acecha el corazón de todo cristiano. Él sabe la realidad agobiante del mal que está alrededor nuestro, y que a veces tocaba directamente su vida. Él había estado trabajando como apóstol en la ciudad de Éfeso, una ciudad con un culto inmoral, con gente degradada, llena de decadencia, que vivía en tinieblas realmente, y él llevó la luz de Jesucristo a esa ciudad. Corrigió la vida de los que se habían desviado, se lanzó a luchar contra los falsos ministros que hacían de la fe fuentes de ganancia. Cuando estaba el apóstol, los enfermos eran sanados por Dios, el ocultismo fue destruido en esa ciudad, la gente traía los libros de magia y los quemaba. Habían empezado una gran reforma espiritual, la gente abandonaba los templos paganos para acercarse a Dios. Era una maravilla lo que estaba pasando en ese lugar. Abandonaban la magia, abandonaban el ocultismo, abandonaban la decadencia. Pero resulta que arruinaron el negocio de los que vendían, de los plateros que vendían templitos, que los paganos llevaban mágicamente en sus casas. Y el gremio de los plateros se puso mal, hacían templos a Diana de los efesios y los vendían a los peregrinos y tenían ganancias tremendas. Y sintieron que el negocio fracasaba. Y entonces hicieron un tumulto en la ciudad. Y ese tumulto hizo que lo tuvieran que echar al apóstol Pablo. Y ellos volvieron a instalar sus puestos. Y volvieron a vender. Y volvieron a levantar el templo a Diana. En la imaginería del pueblo. Tiempo después Pablo tiene que acercarse a esa ciudad nuevamente. Pero no puede entrar. No puede entrar. El hombre que saneó la ciudad está afuera. Y los que venden templos y la corrompen están adentro y no lo dejan entrar. Y entonces el apóstol se va a un puerto cercano, al puerto de Mileto.
y dice, aunque sea quiero hablar con los pastores de la iglesia que está en la ciudad, y lo llama para hablar en ese lugar, porque él no podía entrar. Y entonces el apóstol le dice así, porque seguramente ellos están pensando en la tremenda injusticia, en la tremenda amargura, en el tremendo problema. Él les dice a ellos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hay que mirar toda la situación para entender estas palabras de Pablo. No puede entrar en la ciudad que él saneó. ¿Por qué? Porque el mal se ha instalado nuevamente. Tiene que llamar a los ancianos para que vengan, para que lo escuchen. Y él les dice, pero de nada hago caso, como diciendo, yo no me amargo por esto, no me amargo, de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Tengo como meta eso, que nadie quite el gozo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo que él ve el peligro, que él es un cristiano verdadero y ve el peligro, que está trabajando para el Señor y ve el peligro, que pone todo su empeño en la tarea, pero ve el peligro, que es eficaz, pero ve el peligro de la amargura que está acechando. Y él dice, yo lo que quiero es acabar mi carrera con gozo, con gozo. No quiero que la amargura se meta en este momento en mi vida. Y mis hermanos, todos los días nosotros, como veía Israel, encontramos aguas amargas donde creíamos que había aguas dulces. Todos los días, como Asaf, vamos a ver al impío que progresa y al hombre de trabajo presionado permanentemente y que no lo dejan progresar. Como todos los días vamos a ver como Pablo, que el mal avanza muchas veces sobre el bien. Es una realidad, es la realidad que vemos permanentemente. Y esto abre muchos interrogantes en nuestra vida. ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué el sinvergüenza sigue estando? ¿Y por qué el otro? Son preguntas que nos hacemos y que es lógico cuando se vive en medio de la impunidad, cuando no existe el imperio de la ley. Es lógico que nos hagamos todas esas preguntas. Pero hay que cambiar el enfoque. Hay que cambiar el enfoque. Hay que mirarlos de otro lado. Asaf dice, yo me amargué con el impío, me amargué. Y sentía el dolor en el corazón. Hasta que entré al templo de Dios. Hasta que me acerqué al Señor. Y cuando me acerqué al Señor, vi el fin de ellos. Vi cuál es el final de todo esto. Vi cuál es el final de todo esto. Comprendí esto. Y entonces dejé de amargarme. No me amargué más. No me amargué más. Es decir, no dejó de ver la realidad. La realidad seguía siendo esa. No dejó de ver los problemas seguían siendo los mismos. No dejó de ver la impunidad, ni de ver... No dejó de ver esto. Pero dijo, pero no voy a dejar que esto eche raíces de amargura en mi corazón. Por eso el autor de Hebreos dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, porque es contagiosa la amargura, es contagiosa la amargura. Hay que tener cuidado que nadie me contagie su amargura. Nadie me contagie. Y hay que demostrar una cosa, que yo como cristiano veo la realidad. Veo la realidad. No me engaño frente a la realidad. La veo. Veo lo que está mal. Pero no dejo que eso me deprima. Estaba conversando estos días con un hombre de fe. Y hablábamos de todas estas cosas. Él es un hombre joven, muy joven, y yo ya tengo mis años encima. Y yo le decía, mira, ¿sabes lo que te libra de todo esto? Digo, te voy a dar un secreto. Yo cada vez que veo todo esto que tambalea, digo, pero el trono de arriba sigue todavía ocupado, sigue todavía allá. Y mientras que ese trono esté ocupado, y mientras Dios esté allá,
nadie va a quitar mi gozo. Nadie va a quitar mi gozo. Puede haber muchas amarguras alrededor nuestro, pero nada tiene que quitar el gozo que tenemos en el Señor. Ese gozo no es, me voy de la realidad y digo, todo está bien. De ninguna manera. Es el gozo de saber que el Señor todavía está en el trono y ver la realidad, y ver lo que está pasando, pero decir, el Señor es mi ayudador, y el Señor está conmigo. Lo aprendí del maestro más grande que tuve en mi vida, que en un momento de su existencia fue injustamente calumniado. Usted sabe que se movieron alrededor de él muchas cosas que no son como para repetir desde aquí. Y en ese momento yo hablé con él, y él me dijo, pero de ninguna cosa hago caso con tal que acabe mi carrera con gozo. Esto es lo que tenemos que buscar, acabar la carrera con gozo, seguir con el gozo del Señor, a pesar de lo que pase, afirmarnos en el Señor y decir, yo tengo el Señor y el Señor está en el trono. Y mientras el Señor esté en el trono, la amargura no va a tocar mi corazón, no va a llegar a mi corazón. No voy a ser perturbado por la amargura, voy a mantener la plenitud de la vida y del gozo en Cristo Jesús. Señor, te agradecemos porque hemos estado en tu casa, te agradecemos porque hemos podido alabar al Señor Jesucristo. Al retirarnos, queremos que se cumpla en nosotros la palabra del Señor Jesucristo cuando dijo, nadie va a quitar vuestro gozo. Y salimos de aquí con el gozo del Señor, el gozo de su presencia, el gozo de su protección, el gozo de su ayuda. Señor, bendícenos esta semana para que cada día podamos vivirlo en la dependencia tuya y para que las actividades espirituales que tenemos esta semana sean de bendición para todos. Señor, nos ponemos en las manos tuyas y ponemos esta semana en tus manos. Queremos transitarla junto a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.